En el programa de hoy, leyes pro vida y contra el aborto avanzan en 3 estados de Estados Unidos. Arzobispo de Los Ángeles desmiente calumnias contra San Junípero Serra. Crean conferencia eclesial de la Amazonía adscrita al CELAM. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Soy Silvia Ordóñez. Iniciamos el programa contándoles que hace poco se dio a conocer que en 3 estados de Estados Unidos se han aprobado leyes pro vida que prohibirán el aborto en estas zonas. Conozcamos los detalles. En los últimos días, las legislaturas de 3 lugares en Estados Unidos aprobaron leyes pro vida que restringen el aborto en los estados de Iowa, Mississippi y Tennessee. Según lo estipula la nueva legislación, se ha prohibido el aborto del bebé si es que se detecta el latido de su corazón desde las 6 semanas de gestación, y también si es que la mujer solicita el aborto por razón de sexo, raza o por la condición de síndrome de Down del feto. En ese sentido, la ley establece que el médico está en la obligación de hacer un ultrasonido o ecografía y mostrarle las imágenes a la madre con las explicaciones precisas sobre el desarrollo del bebé. Frente a este contexto, los representantes del grupo Provida Susan B. Anthony List alabaron la nueva norma, precisando que este hecho marca un hito en la historia porque incluye algunas de las mayores protecciones en la nación para los niños por nacer y sus madres. Por su parte, la institución abortista Planned Parenthood de Tennessee y North Mississippi rechazó la ley, acusando a los legisladores de usar las vidas de las mujeres como un instrumento para empujar su agenda política. Al respecto, Planned Parenthood y otros colectivos abortistas presentaron una demanda en contra de la nueva disposición, alegando que es inconstitucional. Cabe resaltar que la violación de esta nueva legislatura en contra del aborto podría costarles hasta 10 años de prisión a los médicos u otros profesionales de la salud que se vean involucrados. En otros ámbitos, el arzobispo de Los Ángeles desmintió calumnias contra San Junípero Serra en su carta pastoral dirigida a los fieles por el memorial de este santo. Veamos. En una carta dirigida a los fieles, con ocasión de la fiesta de San Junípero Serra, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, desmintió las calumnias vertidas en los últimos días contra quien es considerado el padre y apóstol de California. En esa línea, Monseñor Gómez, el primer inmigrante mexicano en ser elegido presidente del episcopado estadounidense, precisó que está claro que quienes atacan el buen nombre de San Junípero y vandalizan sus monumentos no conocen su verdadero carácter o sus verdaderos antecedentes históricos. Al respecto, el prelado manifestó que los crímenes, abusos y calumnias que hoy se difunden ampliamente en Internet en contra del santo y que algunas veces son apoyadas por figuras públicas, realmente ocurrieron mucho tiempo después de su muerte. Como se recuerda, San Junípero Serra fue un misionero franciscano español que evangelizó la zona del actual estado de California, enseñando a los indígenas nociones de agricultura, ganadería y albañilería. En ese sentido, en su carta, el arzobispo de Los Ángeles recordó que el verdadero San Junípero vivió y trabajó junto con los pueblos nativos y pasó toda su carrera defendiendo la humanidad de ellos, protestando por los crímenes e indignidades cometidos en su contra. Es un momento de enseñanza, como dicen los estadounidenses, o sea, aprovechar de que algo está en discusión para poder decir la verdad al respecto. Y aquí es muy importante la labor de la Iglesia, como Monseñor Gómez, justamente, en dejar clara la verdad de la vida de San Junípero Serra. También deberían participar, por supuesto, instituciones académicas que justamente quieren informar sobre la verdad de estos personajes, para que si verdaderamente se quiere retirar la imagen o la estatua de un lugar público, se haga en base a la verdad y a un proceso del Estado de Derecho, no de la ley de la calle.
Pero lamentablemente, Silvia, me parece que a muchas de esas personas no les importa la verdad de los hechos. Lo que quieren es derribar a toda costa, no solo las imágenes. Recuerdo en San Luis, Missouri, un sacerdote que explica a una turba de manifestantes quién era San Luis, una imagen que quieren derribar, y les dice, después de explicarles todo lo que hizo San Luis por los pobres y los enfermos, les dice, vayan a la Catedral de San Luis para que conozcan más sobre su vida. Y alguien le responde de la turba, tú sabes que vamos a venir a derribar esa catedral también, ¿no? Y nadie en la turba, ni los organizadores, le replican. Es complejo que últimamente hemos visto estas imágenes como la que tú mencionas de gente que está actuando un poco por violencia y de una manera impulsiva, en grupo, pero no sé si es que se están deteniendo a pensar. Y volviendo al caso de San Junípero Serra, en la carta Monseñor Gómez justamente explica que era una persona que más bien estaba luchando por la dignidad de los indígenas, que lamentablemente sufrían abusos por parte de los colonos, o sea que es todo lo contrario a lo que probablemente este grupo de personas están pensando. De todas formas, les invitamos a remitirse primero a los hechos, a lo que pasó realmente y a conocer un poco mejor de estos personajes que finalmente nos pueden dejar más enseñanzas que otra cosa. Por otro lado, les contamos que hace unos días se creó la Conferencia Eclesial de la Amazonía, la cual está adscrita a la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano. Veamos de qué se trata. Hace poco, se anunció la creación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, adscrita a la presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano. El nuevo organismo estará presidido por el cardenal Cláudio Jumes de Brasil y tendrá como vicepresidente a Monseñor David Martínez de Aguirre, vicario apostólico de Puerto Maldonado en Perú. De acuerdo a Vatican News, la conferencia nace acogida por el Consejo Episcopal Latinoamericano, que la adscribe a su presidencia y asegura su autonomía funcional. En esa línea, los documentos que harán concreto el nuevo organismo deberán ser presentados próximamente al Vaticano para la aprobación del Papa Francisco. Cabe indicar que esta nueva conferencia estará compuesta por un obispo de cada país con territorio amazónico. Además, contará con integrantes de Cáritas de América Latina y el Caribe, de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, así como 3 representantes de pueblos originarios. En ese sentido, a través de un comunicado, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano, y Cardenal Cláudio Jumes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, manifestaron que la asamblea, realizada de manera inédita por canales digitales, ha sido una novedad del espíritu y hace parte del esperanzador Kairos que continúa el camino sinodal para abrir nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral en la región panamazónica. Y nos enlazamos rápidamente con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos trae noticias sobre los 60 años de sacerdocio que cumplió Monseñor Sixto Parzinger, obispo emérito de la diócesis de Villarrica. Te escuchamos, Giselle. Hola, ¿cómo están? Comienzo este informativo contándoles la alegría de los 60 años de sacerdocio de Monseñor Sixto Parzinger, obispo emérito de Villarrica. El religioso capuchino de nacionalidad alemana desarrolló distintas misiones antes de llegar a Chile en marzo de 1965. Aquí comenzó una bella misión pastoral en la comuna de Padre Las Casas. El Papa San Pablo VI lo nombró vicario apostólico de la Araucanía, cargo que asumió en marzo de 1978 bajo el lema episcopal para la edificación de la fe. Gran parte de su apostolado lo dedicó al pueblo mapuche y al fortalecimiento vocacional. Por ello creó la Escuela de Formación del Diaconado Permanente y colocó la primera piedra de la construcción del Seminario Mayor San Fidel el 30 de mayo de 2004. En enero de 2002 fue nombrado primer obispo de la diócesis del Sagrado Corazón de Jesús de Villarrica, donde continuó con su trabajo pastoral hasta cumplir los 75 años. Monseñor Parzinger, de 88 años de edad, recibió el cariñoso saludo de la comunidad diocesana, de la provincia capuchina en Chile y de autoridades eclesiales. Agradezco de corazón y doy testimonio que así es
nuestro camino, y el camino debe ser hacia Dios y acompañado con muchísima oración y con una fe grandísima. Entonces todo llega a ser bien y santo, y todo va a ser de Dios como debe ser por toda la eternidad. Hasta aquí, y gracias. Y ahora los invito a abrir las puertas de su hogar, porque la Virgen del Carmen de la Tirana saldrá a peregrinar los días de la novena en su honor. El santuario de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana en la Pampa del Tamarugal recibe cada 16 de julio y los días previos a miles de peregrinos y grupos de bailes religiosos. Sin embargo, para evitar contagios por el coronavirus, se ha determinado el cierre del santuario y los fieles podrán unirse a las transmisiones online de las actividades programadas entre los días 10 y 17 de julio. También para este tiempo de fiesta se ha creado el tema musical Madre Peregrina del compositor Mario Villalba e interpretada por el Ministerio de Música de Iquique. Virgen del Carmelo, sierva del amor, hoy te recibimos con el corazón, danos bendición. Virgen del Carmelo, reina de mi hogar, este es tu santuario, ven a celebrar, mi casa esperando está. Y con esta invitación me despido hasta un nuevo encuentro. Informó para EWTN Noticias Giselle Vargas Noguera. Gracias, Giselle. Amigos, tenemos que hacer una pausa para volver. Iglesia Católica en Alemania bate récord de deserciones en 2019. Además, comunidades en alerta naranja no podrán participar de la fase 3 de reapertura de templos en Costa Rica. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. En otras informaciones, los obispos de Alemania dieron a conocer que en el 2019 la Iglesia Católica en el país batió récord de deserciones. Veamos. La Iglesia Católica en Alemania batió el récord de deserciones en 2019, según cifras oficiales dadas a conocer por los obispos del país. En esa línea, las estadísticas muestran que en total 272.771 personas decidieron formalmente dejar la fe católica, lo cual demuestra un incremento significativo en comparación a las 216.078 que salieron en 2018. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Monseñor George Betzing, dijo que no quiere pasar por alto estas cifras que, si bien se deben a la cuestión demográfica, también muestran con hechos que pese a las acciones pastorales y sociales, ya no se logra motivar a un gran número de personas para la vida de la Iglesia. Frente a este contexto, el prelado lamentó la partida de cada persona que se retiró e invitó a todos aquellos que ya se fueron o que tienen el deseo de hacerlo a dialogar. Por otra parte, según dieron a conocer los obispos alemanes, una de las razones por la que los feligreses dejan formalmente la Iglesia Católica tiene que ver con el deseo de dejar de pagar un tributo conocido como el impuesto de la Iglesia, el cual indica que cada fiel debe aportar con un 8 y 9% de sus ingresos. En ese sentido, la única forma de dejar de pagarlo es presentando una declaración oficial de no afiliación a la Iglesia, que pone en manifiesto que las personas no puedan recibir los sacramentos o un entierro católico. Lo único que funciona en la Iglesia Católica en Alemania parece generalmente es el sistema tributario, que hace que las personas tengan que señalar en su declaración tributaria de que son católicos o no, y siempre menos personas quieren darse esa molestia. Ya no ven el sentido de que el 8% de sus impuestos vaya a una organización que, en fin, ¿cuál es su razón de ser? Parece ser acomodarse a la cultura a cada paso y siempre emprender el camino de menos resistencia ante la secularización. Una receta para el fracaso que ningún país del mundo debe querer imitar.
Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en Costa Rica, Anastasia Telles, quien nos tiene noticias sobre el inicio de la fase 3 de reapertura de los templos, luego de 3 meses de cierre por la pandemia del coronavirus. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Y les comento que en el país se inició la fase 3 de reapertura, luego de permanecer cerrados por más de 3 meses a causa de la pandemia del COVID-19. Para el fin de semana antepasado se tenía prevista la apertura de centros de culto. Sin embargo, dada la gran cantidad de nuevos contagios, el gobierno decidió esperar una semana más. Luego de ese lapso ya se dio la apertura temporal, progresiva y bajo protocolos de las iglesias católicas, pero no para todo el país. Algunas zonas de la nación se mantienen en alerta naranja por la gran cantidad de casos y eso detuvo la reapertura en lugares específicos. Sin embargo, la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago y las principales catedrales y templos parroquiales sí abrieron para la Santa Misa, restringida para máximo 75 personas, con separación, sin poder realizar cantos ni el saludo de la paz y bajo protocolos especiales para la comunión, además de que es necesario hacer reservaciones previas para asistir. De esta forma, la Iglesia Católica en Costa Rica reabre sus servicios litúrgicos a la feligresía en aquellos lugares en los cuales no existiera una cantidad de casos que los catalogara como alerta naranja. Y continuando con temas de esta pandemia, vemos cómo la Iglesia Católica sigue ayudando en todos los aspectos, espirituales y materiales. En la capital, San José, específicamente en la parroquia Santa Bárbara y María Reina del Universo en Pavas, en el oeste de San José, el párroco de esta comunidad puso a disposición de las autoridades de salud las instalaciones parroquiales para que en ese lugar se realicen pruebas para detectar el coronavirus. Precisamente Pavas es uno de los distritos declarados en alerta naranja por la cantidad de casos detectados y a pesar de eso, la Iglesia Católica dio ejemplo de misericordia, servicio y amor al prójimo, facilitando su infraestructura para que el sistema de salud pudiera realizar los estudios, análisis y recolección de pruebas con tal de detectar y dar seguimiento a los contagiados. Y para finalizar, una noticia alentadora. En la diócesis de Ciudad Quesada se inauguró el Centro Gestación, una obra diseñada para proteger la vida desde la gestación, mejorando el vínculo padre, madre e hijo y estableciendo relaciones amorosas en la sociedad costarricense. El Instituto Gestación Santo Cristo de Esquipulas tiene como fin primordial desarrollar un vínculo, un acompañamiento a la mujer y su entorno desde el momento en que se entera de su embarazo hasta la infancia temprana del niño. Está ubicado en Monterrey de San Carlos y es el único a nivel nacional con un enfoque pro vida. Liderado por una experta en estimulación temprana que decidió crear el instituto para ir más allá en la protección de la vida desde la educación prenatal, acompañamiento, parto y posparto, así como charlas, talleres y formación a los jóvenes para la educación general en torno a la protección de la vida. El Centro Gestación es apoyado por la Iglesia Católica y su inauguración fue realizada por el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de la información desde Costa Rica. Nos despedimos con nuestro reporte para EWTN Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia, por la información. Realmente importante la labor que realiza este instituto en acompañar a las madres de familia, en ser un soporte también importantísimo para el vínculo familiar desde el momento en que la mujer está en su embarazo hasta los primeros años de vida de su hijo. Así que realmente un enfoque pro vida que además se convierte en algo muy concreto y en un acompañamiento que va a ser muy positivo para todas las mujeres que estén viviendo en esa etapa. Ahora les contamos que Cáritas Arequipa en Perú está atendiendo a más de 70,000 personas a través de la campaña Esperanza. Conozcamos los detalles. Hace poco,
Cáritas Arequipa dio a conocer que con la campaña Esperanza en la Emergencia ya han superado a las 70.000 personas asistidas con el apoyo de canastas familiares a base de alimentos no perecibles para las zonas más vulnerables de la ciudad, la cual inició en el mes de abril junto al personal de Cáritas Diocesana y los sacerdotes de las diferentes parroquias que forman parte de la arquidiócesis. En esa línea, de acuerdo a lo comunicado por el Arzobispado de Arequipa, en los kits de alimentos se incluyeron productos de primera necesidad como arroz, azúcar, leche, atún y otros víveres como menestras, huevos, papas, embutidos y fruta, además de un kit de higiene con mascarillas y alcohol en gel para ayudar a la población a cuidar su salud y evitar que el virus se siga extendiendo. Asimismo, la institución dio a conocer que esto ha sido posible gracias a las diferentes donaciones que han realizado fieles y empresas para esta causa, que sigue ayudando y que continuará su labor durante la pandemia. Finalmente, el arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, expresó respecto a la campaña que con los víveres están llegando a las familias gracias a las donaciones de diversas compañías y el apoyo de la población que se viene sumando a este proyecto, en la que también, según expresó, se hace presente el amor de Dios. Ahora nos vamos hasta Denver para conectarnos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos tiene una importante reflexión sobre algunas censuras a contenidos católicos en las redes sociales. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estas últimas semanas, y especialmente la semana en la que estamos concluyendo la programación, muchas redes sociales conocidas por nosotros y que usualmente usamos, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, etc., y algunas menos conocidas como Reddit, por ejemplo, han venido censurando contenido católico y contenido pro vida. Especialmente los que se han visto más afectadas son las organizaciones que defienden la dignidad de la mujer. Y ustedes dirán, pero si eso es algo popular incluso en la prensa liberal y en los ámbitos que son hostiles al pensamiento católico. Pero lo curioso, hermanos, es que esta distinción del hombre y de la mujer, que supone el mismo feminismo, no habría feminismo si no hay reconocimiento de lo femenino, es algo que cada vez está siendo más considerado como homófobo, como enemigo de lo homosexual. ¿Y por qué? Por la ideología de género. Es decir, esa ideología que cree que y quiere imponer además en todos los ámbitos de la educación, de la salud, de la cultura, etcétera, que cada uno escoge su propio género y que no existe de manera relevante el sexo. Y en consecuencia, las feministas, que fueron las que dieron a nacer la ideología de género, hoy en día están viendo que sus propios contenidos están siendo rechazados allí donde se defiende la identidad de la mujer. ¿Y dónde colisionan estos supuestos derechos? Los de la ideología de género, por ejemplo, con la legítima defensa de la mujer, en el hecho de que la ideología de género no quiere reconocer que un hombre que se dice mujer no es mujer, que un transexual mantiene todas sus características biológicas fundamentales producidas por su propio nacimiento, por su propia formación de cromosomas. Y esto es considerado actualmente como discurso de odio. ¿Esto por qué es importante que lo reconozcamos, hermanos? Porque nosotros todavía tenemos acceso a las redes sociales y todavía tenemos capacidad de utilizar las redes sociales para evangelizar. Es decir, no es el tiempo en este momento de retirarnos de las redes sociales. Es el momento de reconocer la hostilidad ideológica de quienes están detrás de las redes sociales, pero sabiendo que ellos todavía necesitan hacer negocio y todavía necesitan de nuestra presencia, y en consecuencia nuestra presencia
no solamente protestando, sino fundamentalmente testimoniando, es algo que va a ser indispensable en estos días y en estos años que vienen para defender nuestra identidad católica y el derecho de que el proyecto de sociedad que nosotros tenemos como miembros del sistema democrático tengan la libertad de ser expresados públicamente. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y amigos, con eso hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.